Y el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy en la Iglesia celebra la memoria de estos 2 santos videntes, niños que vieron a la Virgen en Fátima, los santos Francisco y Jacinta Marto, hermanitos que con su prima Lucía tuvieron esta gracia de recibir el mensaje de la Virgen María en el año 1917. Fueron beatificados el 13 de mayo de 2000 y canonizados el 13 de mayo de 2017, precisamente en el centenario, al cumplirse 100 años de la aparición de la Virgen en Fátima. Aunque celebramos hoy a los 2 juntos, sin embargo, propiamente hablando, hoy, 20 de febrero, hace 100 años, fallecía Jacinta, 20 de febrero de 1920. Meses después, 4 de abril, fallecería Francisco. Por eso me detendré brevemente en Jacinta, Santa Jacinta. Jacinta Marto, con apenas 7 años de edad, está dotada de una marcada seriedad. La frente fruncida indica profunda preocupación. Los ojos, que aún reflejan maravillosamente el brillo de lo que habían contemplado, están contraídos pero calmados, revelando un alma inclinada al recogimiento. ¿Qué decir de esa fisonomía? Tal vez Jacinta se esté acordando de los penosos caminos recorridos anteriormente, en medio del desprecio, de los improperios y hasta de los golpes de aquellos que ahora están en medio de la multitud. No, la alegría del momento no le impresiona. Ella conoce bien la inconstancia del espíritu humano. Una niñita que conoce la inconstancia del espíritu humano. Su voluntad está puesta en Dios, en el cumplimiento de la voluntad divina.
de tal modo que después de las apariciones llevó verdaderamente la vida de una gran santa. Su voluntad era enteramente sumisa a la de Dios. Y esto nos ha enseñado también hoy el Evangelio. Estamos leyendo estos días, los días feriales, el Evangelio según San Marcos, que dicen que es el Evangelio de San Pedro, porque San Marcos fue discípulo de San Pedro, y por esa humildad de San Pedro, en el Evangelio de hoy, según San Marcos, no nos narra lo que dice San Mateo de las prerrogativas que le dio Jesús después de que San Pedro lo proclamó, profesó la fe de que él era el Mesías, el Hijo de Dios, sino que después de esa confesión, Jesús hace esta revelación a sus apóstoles de lo que va a padecer, de lo que va a sufrir en la pasión y luego va a resucitar. Y dice San Marcos, se lo explicaba con toda claridad. Jesús se somete a la voluntad de su Padre Dios, que se somete al camino que le prepara su Padre Dios, un camino de cruz, de dolor, pero que desemboca en la resurrección. Se los explicaba con toda claridad, pero los apóstoles no entendían, no eran capaces, como nos pasa a nosotros, de entender los caminos de Dios. Y Pedro empezó a increparlo, lo cogió aparte y empezó a increparlo. No te suceda eso, Señor. Y Jesús, delante de todos, coge a Pedro y lo increpa. Lejos de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Jacinta se sometía a la voluntad de Dios, pensaba como Dios. En el espacio de tiempo que va desde los 7 a los 10 años, en que soportó heroicamente el fardo de la enfermedad que la llevaría a la muerte, la cruz, Jacinta surcó el camino de la santidad. A una edad tan precoz conoció profundamente la realidad de la vida. Su existencia fue corta, aunque repleta de acontecimientos extraordinarios e incluso fascinantes. Esta niña recorrió el camino de la santidad de tal forma que sus padres y parientes llegaron a exclamar respecto a ella y a los otros 2 videntes: es un misterio que no se logra comprender. Son niños como otros cualesquiera. Sin embargo, se percibe en ellos un algo extraordinario. Sí, ¿qué había de extraordinario en esas criaturas que las personas hasta hoy no consiguen entender? ¿Quién fue Jacinta Marto? La menor de una numerosa prole, nació el 11 de marzo de 1910. De naturaleza dulce, era una niña como las demás, jugaba, cantaba, tenía sus defectos mayores o menores, su temperamento y naturalmente sus preferencias, hasta el día 13 de mayo de 1917. Después de aquel día, Jacinta emprendió un profundo cambio interior, una conversión de vida como Nuestra Señora había pedido. Las palabras de María Santísima impregnaron de modo indeleble
su alma y pasaron a ser el contenido, el ideal de su vida. Más aún colocó ese ideal en práctica. ¿Qué les dijo la Virgen? Haced penitencia por los pecadores. Muchas almas se van al infierno porque nadie reza y se sacrifica por ellas. Tales palabras encontraron honda resonancia en Jacinta, con quien inquebrantable voluntad hacía penitencia. Unos ejemplos. No vacilaba en ayunar frecuentemente un día entero, sin comer o beber nada, entregando alegremente su pan a los niños pobres. Hoy en muchos lugares una asociación precisamente de la Virgen de Fátima pide ayunos, pide oración hoy día, y realmente el mundo necesita eso. Otros días comía justamente aquello que más detestaba. Llevaba como penitencia una gruesa cuerda alrededor de la cintura, una niña de 7 añitos. Y los apóstoles, huyendo de la cruz, no entendían el mensaje, lo que Jesús les decía. Nada, ningún sacrificio le parecía demasiado grande si se trataba de la salvación de las almas. De hecho, se puede decir que la espiritualidad de Jacinta se fundaba en los pedidos formulados por la Santísima Virgen. Contiene 2 aspectos importantes. Primero, un claro concepto del pecado. Hoy se está perdiendo la noción del pecado. Y segundo, una noción muy definida de la belleza sobrenatural del cielo. Exactamente 2 puntos con relación a los cuales nuestra época está inmensamente distante. No se habla más de pecado. Esta palabra está siendo omitida en muchas catequesis y proscrita del pensamiento de las personas. Junto con eso, necesariamente también está siendo eliminada la idea del propio Dios, pues ¿a quién ofende más al pecado sino la honra divina? Estrechamente relacionada con este pensamiento viene el segundo punto, la noción clara de la belleza sobrenatural del cielo. Cuanto más intensamente un alma tenga esa noción de lo sobrenatural celestial, tanto más fácil será su correspondencia a los llamados de la Madre de Dios. Jacinta es un ejemplo concreto, arrebatador de tal correspondencia. El mensaje de su vida nos convida a reconocer esos aspectos del mensaje de la Santísima Virgen y hacer de ellos el eje orientador de nuestras vidas, que existe el pecado, hay pecado, y que existe también el cielo. Y obviamente también existe el infierno, como les he dicho la Virgen, que muchas almas van al infierno porque no hay nadie que rece por ellas, que haga penitencia por ellas. Profundamente impresionada por la visión del infierno que vieron el 13 de julio y por el misterio de la eternidad, Jacinta no escatimó ningún sacrificio orientado a la conversión de los pecadores. En su enfermedad, una tuberculosis que la llevó a la muerte, ofrecía principalmente sus dolores. Decía ella: sí, yo sufro, no obstante ofrezco todo por los pecadores, para desagraviar al Inmaculado Corazón de María. Jesús, ahora puedes convertir muchos pecadores, porque este sacrificio es muy grande.
En su dolorosa enfermedad se mostraba siempre paciente, sin ningún reclamo, enteramente desprendida, conducta que no corresponde a su carácter natural y que hacía posible en esta niña la práctica de tal fortaleza y manifestar semejante comportamiento. La propia Jacinta da respuesta a esa pregunta cuando exclamaba: gusto tanto de nuestro Señor y de Nuestra Señora que nunca me canso de decir que los amo. Cuando yo digo eso muchas veces, me parece que tengo una lumbre en el pecho, pero no me quema. Su ardiente amor a Jesús y a María, ese fue el amor que transformó a Jacinta y que hizo de ella una copia fiel de las virtudes de la Virgen Santísima. Ese amor a Jesús y a María fue la que transformó a esta niña, tan débil, tan sensible, en una niña fuerte, que soportaba los dolores de su enfermedad sin ninguna queja, con paciencia. Tan heroica fue la muerte cuanto la vida de Jacinta, ocurrida en un hospital de Lisboa, completamente sola, lejos de sus parientes, de sus padres. Esto fue objeto de una de las últimas previsiones recibidas por Jacinta directamente de la Santísima Virgen. Con qué valentía conservó la niña este pensamiento y se lo refirió a su prima Lucía. Fíjense, la Virgen Santísima le pidió este sacrificio. Nuestra Señora me dijo que me voy a Lisboa a otro hospital, que no te vuelvo a ver, ni a mis padres tampoco, que después de sufrir mucho moriré sola, pero que no tenga miedo, que ella me irá a buscar para ir al cielo. Fíjense cómo trata la Virgen Santísima, que es la madre, que es nuestra madre, cómo trata a los que la aman. Esto me recuerda lo que le dijo la Virgen en Lourdes a Santa Bernadette. Bernadette, no te prometo hacerte feliz en este mundo, el camino de la cruz. La Madre de Dios anunció también el día y la hora en que había de morir. 4 días antes la Santísima Virgen le retiró todos los dolores. Como nadie estuvo presente en ese grandioso momento, apenas podemos imaginar la escena. Delante de la Santísima Virgen, aquel rostro virginal no estará más contraído por el sufrimiento, sino resplandeciente en presencia de aquel que fue el fundamento de su vida. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Si yo pudiese meter en el corazón de toda la gente la lumbre que tengo acá dentro del pecho y que me hace gustar tanto del corazón de Jesús y del corazón de María. Y termino con unas palabras de un sacerdote que fue el vicepostulador de la causa de canonización de los hermanitos Marto. Nunca en la historia de la Iglesia 2 niños fueron tan conocidos y estimados como Francisco y Jacinta. Ellos han traído a innumerables almas al camino de la perfección. Encomendémonos a ellos, a estos 2 santos, Francisco y Jacinta. Imitemos sus virtudes, que ellos nos lleven a una devoción cada vez más entrañable al Inmaculado Corazón
de María.